Hermanos, buenos días a cada uno de ustedes. Escuchaba que hoy es día de los invitados y también debe haber seguramente varias personas que no son miembros de la iglesia y de todo corazón la iglesia les decimos, ¿cómo, hermanos? Bienvenidos. Bienvenidos. Eso es un hecho que constantemente estamos disfrutando en la iglesia. Es un privilegio servir a la esposa de Cristo en esta congregación. Gracias a Dios que me da esta oportunidad. Quiero poner a su consideración un tema que en los últimos años me ha llevado de veras a orar e interesarme por la condición de la Iglesia de Cristo en México, y no solamente en México. Del 2000 al 2005 viví en Estados Unidos, en Luray, Virginia, y no es mejor la situación por allá. Con un hermano que se llama Wayne Kilpatrick, recorrimos como unas 30 y tantas congregaciones en Virginia, y eran muy parecidas a las de nosotros, excepto una. Tenía como unos 270 miembros de la iglesia. Dijimos, ¿por qué tantas congregaciones con un número pequeño? 40, 70, 80, 100. ¿Y por qué esta es muy grande? Dijo, porque eres predicador, te lo voy a decir. Aquí hay un grupo de ancianos, grupo de varones, que de veras sirven a la iglesia y no ven a la iglesia como parte de sus negocios al administrarla, sino que le dan su lugar. A las 5 de la mañana los ancianos están aquí orando por nombre de cada varón, de cada hermano, de cada señorita, de cada joven, y por eso la iglesia es muy fuerte aquí. ¿No crees que necesitamos un grupo de varones así? ¿O de hermanas así? Porque cuando adoramos, Dios no ve mujeres ni hombres, ¿cierto? Solamente ve adoradores que le adoramos en espíritu y en verdad. El versículo que leímos es un versículo de veras bien importante. Hablé un poquito acerca de esto en el ejido Matamoros, estaba presente nuestro hermano Alejandro, y le dije, ¿qué te pareció el mensaje? Y me dijo, no me gustó. ¿Te acuerdas? Tocayo. Y me dijo, ¿por qué no le gustó? En la carta a los Efesios 5:24 dice, como la iglesia está sujeta a Cristo. En esa ocasión hacía referencia de que la iglesia de Cristo, particularmente en Estados Unidos, y porque de Estados Unidos hemos recibido mucha influencia en México, decía que un filósofo norteamericano llamado John Dewey habló mucho a los norteamericanos a principios del siglo XIX y parte del XX, sobre el utilitarismo. Y esta mentalidad, esa filosofía, está basada en algo que el apóstol Pablo confrontó en el libro de los Hechos, capítulo 17, estoicos y epicúreos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los estoicos eran muy disciplinados. Disciplinaban la carne para propósitos morales, no tanto espirituales, porque no conocían a Dios como lo conocemos nosotros, pero sí para ser hombres de carácter, de temperamento, de palabra. Y los epicúreos decían, el hombre es la medida de todas las cosas. Así que lo que te causa placer es bueno. Lo que te causa estrés, lo que te causa angustia, esfuerzo o sacrificio, no es tan conveniente. Déjalo. Ese es el trasfondo de la filosofía de John Dewey. Por eso, en lugar de hacer caso desde 1800, cuando los Campbell y los Barton Stone estaban en Estados Unidos trabajando en la supuesta restauración de la iglesia de Cristo, no se tomó en cuenta Hechos 2, 3, 4, 5 y 6, como voy a intentar hacerte una síntesis en este momento. ¿De acuerdo? No quiero hacerte perder tu tiempo. Sé quién eres. Eres parte de la familia más importante sobre la faz de la tierra. No me gusta jugar a la iglesita. Por ello, con todo respeto, quiero presentarte esto. Por eso, el programa de las iglesias de Cristo, mayormente en América Latina y en España, y en Europa, por influencia también de Estados Unidos, es reunirse los miércoles. Quienes pueden. Y los domingos en la mañana un buen número. Y en la tarde, en la mayor parte de las iglesias de Cristo, yo espero que en esta no también.
Conozco solamente uno en México que no ocurre así. En la tarde hacen mucho más. Pero en la mayor parte de las iglesias de Cristo en la mañana hay un buen número y en la tarde la mitad. ¿Por qué? Si hemos estudiado detenidamente que el primer día de la semana, ¿qué es? Y somos hermanos, no somos medios hermanos, como medio domingo, ¿no? Te animo que consideremos lo siguiente. ¿Te parece bien? Jesucristo sabía acerca de las debilidades de sus discípulos. Por eso ten la bondad de abrir tu Biblia en Evangelio según Juan, capítulo 16, y leeremos el versículo 12, por favor. Quien lo encuentre en todos los versículos que vamos a editar, siéntase en la confianza de leerlo, por favor. Evangelio según Juan, capítulo 16, verso 12. ¿Quieres leer el siguiente, hermano, por favor? Pero aquí hay una diferencia, hermanos. El Señor sabía de sus debilidades, de que no tenían temple, pero les anuncia algo importante. ¿Qué es, hermano? Tengo muchas cosas que decirles. Era lamentable, hermanos. Los discípulos, los 12 y muchos más, habían estado con Jesucristo 3 años y 4 meses. Y cuando el Señor sale de la parte norte de Galilea, con rumbo a Jerusalén, y les anuncia por el camino que lo van a prender, que lo van a golpear, que lo van a crucificar, que va a morir, pero que al tercer día va a resucitar, en lugar de hacerlo objeto de análisis y de fusionarse con Cristo en su sentir, ellos empiezan a discutir más bien. ¿Sabes cuál es la discusión, hermano? ¿Perdón? ¿Quién va a ocupar su lugar? De entre ellos había uno que fuera digno de ocupar su lugar. Tenía la capacidad, la espiritualidad. Pero es lo que van discutiendo. Bueno, ¿quieres abrir tu Biblia en Romanos capítulo 5? Romanos 5, versículos 5 y 6, por favor. ¿Lo has encontrado? ¿Quién quiere leer, por favor? Nosotros también, como los discípulos, éramos ¿qué? Según este texto, débiles. Pero no somos más débiles, ¿cierto? Del momento en que nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, ya no tenemos disculpas como en el mundo muchas veces puedes escuchar. Es que la carne es débil, ¿no es cierto? Es que soy débil. Las debilidades del cuerpo o las debilidades del ser humano. Entre nosotros, eso ya no es aceptable. No en absoluto. Cristo le dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar por sus debilidades, por sus intereses, por sus puntos de vista, pequeños y comunes. Ahora aquí encontramos, el apóstol Pablo nos dice claramente que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué, estimadas hermanas, estimados hermanos, amigos que están con nosotros? Porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿qué? En nuestros corazones. Un tema que en otro momento quiero animarte a ponerte a tu consideración es la gran diferencia entre el amor humano y el amor divino. Solo te anuncio un poquito. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos ¿qué? De nuestros padres. Tengo, gracias a un hermano de Monclova, en la computadora, casi 120 versiones diferentes de la Biblia. Y en una dice, así como te he enunciado,
recibimos de nuestros padres una vana manera de vivir. En otras dice, recibimos una manera corrompida. En otras dice, recibimos una manera sucia de vivir. Y es cierto. Entre ellos, de la herencia que recibimos, en los sentimientos, las actitudes, los usos y costumbres, los criterios, las formas de ver las cosas. Pero entre las cosas que recibimos es el pequeño, común y corriente amor humano. ¿Por qué crees que hay tantas mujeres que no son felices? ¿Por qué crees que hay tantos hombres que caminan agachados? ¿Y qué crees? Porque comparten un amor humano. Y el amor humano es pequeño, común y corriente. Pero nosotros no tenemos ese amor. El versículo 5 de Romanos dice claramente, el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones. ¿Así es? Pero sí necesitamos todos los días, de rodillas, pedirle al Padre que su amor desplace al amor humano que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos llene del amor divino, para amar con amor divino, para amar como Jesucristo amó. De hecho, Jesucristo es enviado por el Padre Celestial a nosotros, a la humanidad, para enseñarnos que sí es posible vivir divinamente entre seres humanos, entre seres imperfectos, entre seres egoístas, celosos. Se puede vivir en forma divina. A eso vino el Señor. Te animo que ahora sí, después de haber visto los 2 versículos, vamos a Hechos. Quiero que ya no saldremos de Hechos más que una sola vez. En Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor reafirma su promesa a los discípulos. Escucha, por favor, dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Hechos capítulo 2 empieza diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, los 12, no los 120 del capítulo 1. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Jesucristo cumple su promesa. Ahora sí están capacitados. ¿Y qué ocurre? Ocurren cosas fantásticas. El capítulo 2 del libro de los Hechos, te sintetizo nada más. Hemos hecho un tríptico. El hermano Rubén, que se reúne en la obrera, pronto lo va a imprimir. Queremos compartirlos para facilitar parte de un programa que estamos haciendo para evangelizar. Yo creo de todo corazón lo que te voy a enseñar, lo que quiero nada más mostrarte que dice el libro de los Hechos. ¿De acuerdo? Tú sabes, la iglesia de Cristo fue establecida el año 33, ¿cierto? En Jerusalén. Como a las 9 de la mañana desciende ¿qué? El Espíritu Santo sobre los apóstoles. Son llenos del Espíritu Santo. Pedro y los apóstoles se levantan y presentan a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Tú sabes lo que significa la palabra Señor? A veces por eso no tenemos una actitud correcta hacia Él. ¿Qué significa la palabra Señor? Kyrios en griego. El único, el más grande, el más importante. Solo cuando Jesucristo ocupa en nuestra mente y en nuestro corazón esas 3 palabras como el único, el más grande, el más importante, podemos darle realmente su lugar. Trabajaba para el DIF de Cancún. Era un lunes en la mañana, atendía 2 programas, menor en alto riesgo y menor en situación extraordinaria. Y llegó el sociólogo Efrén González
y antes había llegado una señorita, hija del gobernador. Me dijo, Alejandro, ¿esas son las instalaciones que tenemos aquí en la región 94? Dije, así es, señorita. Dijo, ¿sabe quién soy? Le dije, sí, sé quién es usted. Es la hija del gobernador. En eso llega Efrén y empieza a decir cosas en contra del gobernador. Dijo, ¿no han visto los pupitres, verdad? Le dije, no, están por llegar. No, no creas, los políticos son esto, los políticos son aquello. Y yo no le decía. Y él dijo, sí, por seres como tú, las cosas no cambian. Él debía saber frente a quién estaba, ¿no cree usted? Y de pronto le dice, Efrén, soy la hija del gobernador. Ya sabes cómo dicen en el mundo, ¿no es cierto? Trágame tierra, ¿no? Quería desaparecer, pero la tierra no se lo tragó, así que tuvo que enfrentar todas las cosas que había dicho en ese momento. A veces nosotros no tenemos la actitud correcta frente al Rey de Reyes, como cantamos en los coritos, ¿no? Que nos hicimos. Frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, no le damos el lugar adecuado dentro de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros hechos. ¿O sí? En nuestro tiempo, en la lectura, en la oración, en la cartera. Porque a veces no sabemos con quién realmente, en toda su dimensión, estamos tratando. ¿Con quién estamos tratando? ¿No crees? Te animo a que lo reflexionemos, ¿de acuerdo? Cuando el apóstol Pedro presenta a Jesucristo de esta manera, aunque algunos se burlaban creyendo que estaban ebrios, eran las 9 de la mañana. Era imposible que estuvieran ebrios. Estarían en todo caso en mal estado sus estómagos, pero no ebrios, ¿cierto? Así que dice el versículo 36, sepa pues, el titubeante Pedro, el cobarde Pedro, ahora está lleno del Espíritu Santo, con una personalidad bien definida, con un valor que él mismo no se daba cuenta de qué dimensión era. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué, hermanos? Ahora sí sabes qué significa Señor, ¿cierto? Vamos a darle su lugar. El más grande, el más importante, el único. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto tú lo has leído muchas veces, ¿cierto? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué dicen, hermanos? Y lo hemos recibido. Justo en el momento en que hemos sido levantados del bautismo, también nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Solamente una pregunta. ¿Recibimos el Espíritu Santo igual que nuestros hermanos en el primer siglo? Fíjense que no hay un categórico sí. ¿Por qué no hay un categórico sí? ¿Por qué nos quedamos pensando? Solo te animo que lo consideres. Hay un trasfondo muy interesante en eso. Verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿qué dice, hermanos? Como 3,000 personas. En el versículo 46 dice, y perseverando, por favor escucha, hermana, te ruego, te suplico en Cristo el Señor, que reflexionemos en lo que dice este versículo. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. ¿Qué? Nuestro hermano Manjarres, estuve atento, me senté ahí donde está nuestro hermano. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Hermana Yolanda, gracias. Estaba yo en esta donde está nuestra hermana Yolanda. El hermano Manjarres al empezar la clase dijo, ¿se acuerdan de qué hablamos el domingo pasado? ¿Y cuántos contestaron? ¿Perdón? ¿Perdón, hermanos? Ni uno. El hermano tuvo que hacer referencia otra vez.
e hizo una síntesis. ¿Así es? Muy bien. Nos dijo, ahora sí, ¿de qué habló el domingo pasado, hermanos? Y fue la conclusión de este tema hoy. El tema, nada más el tema, no todo lo que dijo. Perdón, eso es una palabra. La misión y propósito y misión de la iglesia, la siguiente palabra, ¿cierto? ¿Saben por qué, hermanos? No es extraño. Jesucristo, en la parábola del sembrador, nos dice que cuando el siervo del Señor, en la explicación que él da, nos predica la palabra, el diablo, no creas que quiere que no vengas a la iglesia. No hay problema en que vengas. Pero lo que el diablo hace es arrancar, ¿no es cierto? La semilla que cae en el camino. ¿Cómo eran los caminos de aquel entonces? Compactados por las patas de las bestias y por los pies de los seres humanos. Era difícil que la semilla entrara. Así que la semilla quedó ¿qué? En la superficie. Y llegaban las aves del cielo y ¿qué? Se la comían. Eso es lo que hace exactamente el diablo. El diablo frecuentemente nos tiene tan ocupados con el trabajo, mañana esto, los frijoles se están quemando en la casa, no lave la ropa, el uniforme, los uniformes para mañana. O sea, hay tantas cosas que sobresaturan nuestra mente de tal forma que no somos capaces de retener a veces cosas tan elementales. Asistí a un curso que dieron los jesuitas en Torreón, Coahuila. Hay un dueño de una maderería, la maderería de Torreón, señor Heriberto. Él pagó por 2 conferencias por parte de los jesuitas 14,000 pesos. ¿Sabes en qué consistió la primera hora de una de las conferencias? Leímos el Salmo 23, 1 hora. Pero la primera vez lo leímos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Cuando iba media hora, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, rápido. Las últimas veces prácticamente ni podíamos pronunciar las palabras, nada más como que las íbamos pensando. El recurso didáctico es vaciar la mente de tantas cuestiones para llenarla con un nuevo mensaje. A mí me encanta que cantemos, hermanos, porque los himnos tienen ese propósito. También nuestra mente que se concentra en un ejercicio espiritual de gozo para que la palabra sea sembrada. Por favor, acuérdate de esto. Fíjate el versículo 46. Y perseverando, ¿qué dice? Unánime. Miércoles y domingo. ¿Así dice? Ay, ay, ay. ¿Dónde está la restauración entonces? ¿Cuántas congregaciones conoces en México que se reúnan todos los días? O cada día. O que estén perseverando en el templo y por las casas. ¿Perdón? ¿Por qué no? Levante su mano quien desayuna todos los días, por favor. ¿Quién come todos los días? ¿Quién cena todos los días? Vamos a mantener. ¿Quién ora proporcionalmente al tiempo que desayunamos, comemos y cenamos? ¿Quién ora proporcionalmente al mismo tiempo? Tengan cuidado. ¿Quién lee el Nuevo Testamento proporcionalmente el mismo tiempo que usamos para desayunar, comer y cenar? Levante su mano. ¿De dónde podemos ser columnas y baluartes de la verdad? ¿Cómo? Si la mayoría padecemos una anemia espiritual. ¿Me doy a entender? Por favor, no te enojes contra mí. ¿Sabes que hay 122 millones de mexicanos en este país? Solamente pensemos en nuestro país. ¿Sabes cuántos de esos mexicanos son miembros de la Iglesia de Cristo? Tenemos cerca de 1,800 congregaciones en México. El número mayor está del centro al norte del país. Donde menos hay
es centro-sur, y donde hay poquísimas congregaciones son en Colima y Nayarit, donde menos hay congregaciones de la Iglesia de Cristo. ¿Sabías eso? ¿Por qué no? Esto te va a interesar cuando de veras Jesucristo sea tu Señor, Kyrios, el más grande, el más importante, el único. Porque como efecto de esto, tenemos el versículo 47 que es glorioso. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, ¿qué dice? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, había bautismos, ¿cuándo, hermanos? ¿Qué significa cada día? Todos los días, ¿cierto, mis amados hermanos? A mí me encantó, y les digo honestamente, hermanos, me encantó el esfuerzo que hicieron ustedes como congregación para traer al hermano Barrera. Yo ya lo había oído en Monterrey. Los mensajes, el contenido, yo espero que ustedes hayan obtenido cada quien su machote y lo estén leyendo, hermanos. Hay un contenido rico, deseable. ¿Te digo en qué punto soy triste? En que habiendo asistido tantas congregaciones como asistieron, hubiera nada más 5 bautismos. No lo uso en contra, solamente lo uso para escribirte. Jóvenes hermanos, ustedes son una congregación muy joven. Ya te diré qué hice cuando era joven. En la iglesia. Cuando menos debieron haberse bautizado unas 70, 80 personas. En la tercera reunión juvenil nacional se bautizaron 83 jóvenes. En Rusia, 3 meses de predicación, se bautizaron 853 personas. En Nicaragua, se predicaron 3 semanas y se bautizaron 359 personas, 59 o 56. De tal forma que la señora Violeta Chamorro, al ver el grupo, pensó que era un grupo político, se detiene, ve que es un grupo religioso. ¿Dónde se reúnen? Y uno de los predicadores, listo de Nicaragua, dijo, no tenemos un lugar adecuado, señora Presidenta. Esta preparatoria, pasen mañana a primera hora, son las instalaciones que van a ocupar ustedes. ¿Qué les parece? El Señor puede mover, hermanos, el corazón de los incrédulos a favor de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque es la esposa de su Hijo amado, ¿o no? ¿Perdón? Pero necesitamos esto, hermanos. Hechos 2:41 dice que se bautizaron ¿cuántas personas? Como 3,000, ¿sí? Vemos que dice Hechos 4:4, por favor. Ten la bondad. Si quieres leemos desde el 1, para que veas que no estaban las cosas fáciles para ellos. Las tenemos más fáciles nosotros y no lo hacemos. Habiendo ellos, desde 4:1 en adelante, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Y qué dice, hermanos? Como 5,000, ¿cierto? ¿Alguna vez has oído que bauticemos 1,000 personas en algún lugar? ¿Por qué no? Porque vivimos en un círculo de confort. Haz tus manos así, por favor, ¿quieres? Te ruego, solo es un experimento chiquito, ¿de acuerdo? Haz tus manos así. Y luego le das vueltas. ¿Qué quieres? ¿Estás cómoda? ¿Estás cómodo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cierto? Vivimos en una sociedad exactamente de lo más cómodo, ¿o no es cierto? Todavía de niño vi a mi madre, a mi abuela, a mi tía, hacer tortillas en un comal con piedras y ponerlas a mano y extenderlas. Hoy en paquetes, ¿no es cierto? Antes había que prender el radio, era de bulbos, yo todavía fui hecho de bulbos. De veras, no tengo chip. Prendían el radio y había que esperar a que calentaran los bulbos y al rato empezaba a hacer ruido el radio. ¿Es cierto o no es cierto, hermana? Hoy no, ¿cierto?
bueno, sentado en el sofá y quisiéramos que así fuera de fácil evangelizar, sentados que la gente viniera solito, ¿o no? O que prendiéramos un botón y ahí viene la gente detrás de nosotros. Eso no es posible. 5,000, ¿cierto? Ahora te llevo, por favor. Me gustaría alargarme, pero el tiempo siempre está, no sé por qué, siempre está en contra de los predicadores. ¿No lo sientas así, hermano? Bueno, capítulo 5, por favor, versículos 13 y 14. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, a los cristianos. Y los que creían en el Señor aumentaban, verso 14, más gran número así de hombres, ¿cómo? Es decir, el doctor Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, ya no da un número. ¿De acuerdo? Pero el doctor Michael Green, investigador del cristianismo primitivo, escribe en 5 tomos la evangelización en el siglo primitivo. Dice que la iglesia de Cristo en Jerusalén, en 6 años y medio, llegó a tener cerca de 20,000 miembros de la iglesia. ¿Qué te parece? ¿Somos la iglesia de Cristo? ¿En serio? ¿Tenemos el mismo Espíritu? ¿El mismo Espíritu Santo? ¿Tenemos el mismo Evangelio? Dios no cambia, ¿cierto? Los predicadores a veces repetimos como pericos: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Pero lo creemos los predicadores? Dios quiere, el apóstol Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El antropólogo francés Pierre Teilhard de Chardin, en su libro El medio divino, dice que solo los cristianos son el recurso en las manos de Dios para transformar al mundo entero. Y el Che Guevara, en su autobiografía, dice: si yo tuviera 50 cristianos, con ellos transformaría América Latina. Sí, él quiere transformar América Latina, pero no espiritualmente, sino políticamente, ¿verdad? Pero lo dejamos fuera. Déjame te digo, y te lo digo sinceramente, si aquí hay una hermana o un hermano que tome en serio a Jesucristo el Señor, en los próximos 10 años, aquí habrá 1,000 miembros de la iglesia mínimo. ¿Qué tiempo tiene esta congregación? Aproximadamente. ¿Perdón? 30. Si alguien hubiese tomado en serio a Cristo, habría por lo menos aquí 30,000 miembros de la iglesia. ¿Lo ejemplificamos? Haz de cuenta que ponemos aquí del 1 al 10, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Si una hermana o un hermano tiene todo, ya el 17 ya se agotó, ¿de acuerdo? Vayamos al 18. Hagamos las cosas planeando. Dios no improvisa nunca. Todo lo tiene bien diseñado. ¿Cierto? Nuestras vidas, nuestras historias. El primer año, el hermano logra persuadir mediante las escrituras, le lee todo el evangelio según Marcos a una persona, y luego cuando está leyendo el libro de los Hechos, por ver tantos bautismos, el Espíritu Santo toca mediante la palabra el corazón de esa persona. No argumentamos nosotros para que se bautice. Es el grave error de las escuelas bíblicas para predicadores. Nos enseñan a argumentar para convencer a las personas a que se bauticen. ¿O no, hermano? Yo soy producto de una escuela. Yo fui director 9 años de una escuela. Y caí en ese grave error. Humildemente lo confieso y me avergüenzo delante de ti. ¿Cuántas veces queremos aprender inglés? Levanta su mano, ¿quién ha querido aprender inglés? ¿Quién compra cursos de inglés y libros de inglés? ¿Y quién quiere bajar de peso y una receta y 150 recetas y no baja de peso? ¿O es cierto? ¿Quiere aprender a tocar guitarra y compra la guitarra y le rascan por un tiempo
el destino a la guitarra y luego la cuelgan como recuerdo o como trofeo. ¿O no es cierto? Porque no tenemos poder, hermanos, reconozcamos humildemente. No tenemos ningún poder, pero tenemos el poder de Dios ahora, el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Dejemos que sea el Espíritu Santo el que toque los corazones de las personas. Te dije que íbamos a ir a un versículo solamente fuera del libro de los Hechos. ¿Quieren leer, por favor, qué dice Jeremías capítulo 15, verso 19, por favor? ¿Cuántos muchachos ahorita? ¿Cuántos muchachos amanecieron bajo los efectos del alcohol? O las drogas. O una cena. O fornicaron anoche. Mintiendo que amaban a una señorita. ¿Sabes cuántos? Solamente aquí en la ciudad de Tijuana. ¿Sabes cuántas maldiciones se dijeron ayer? ¿Sabes cuántos chistes vulgares y obscenos? ¿Tienes una idea de eso? Eso hace que Tijuana, como todas las ciudades de todo el mundo, sean lo que dice Jeremías capítulo 15, verso 19. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Tenga la bondad. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué te parece? El Señor nos ha llamado para sacar las preciosas almas de Tijuana, muchachas, muchachos, adultos, adultas, tercera edad, hombres y mujeres, jovencitos. Aquí dice el texto textualmente, ¿qué? Si te convirtieres. Fíjense lo que significa esto, mis amados hermanos. Si te robo un minuto o más, me dices, ya cállate y me callo, ¿de acuerdo? Pero por favor, fíjate este texto. ¿Qué dice? Jeremías era profeta del Señor ¿desde qué edad? Desde adolescente, ¿cierto? Jeremías capítulo 1, verso 5, ¿qué dijo? Señor Jehová, no sé hablar, ¿por qué? Porque soy niño. ¿Y qué le dijo el Señor? No digas soy niño, porque a todas partes donde te mande vas a ir, y todo lo que te diga que les digas, se los vas a decir, porque si no lo haces, al final del capítulo dice, yo mismo te quiebro. Se requiere resiedumbre, hermanos, para ser cristiano. No cualquier tipo de persona puede ser cristiano. Por ello es muy importante reflexionar. Si te convirtieres, le dice al profeta, a veces lo que tenemos es un convencimiento intelectual, pero lo que el Padre requiere de nosotros es una auténtica ¿qué? Conversión. ¿Qué es convertirse? Es unirse a Él para ver las cosas como Él las ve, para pensarlas como Él las piensa, para hablarlas como Él las habla, para hacerlas como Él las hace. Entonces sí hay una auténtica conversión. Pablo fue convertido y por eso dijo que ya no vivo ¿qué? Yo, mas vive Cristo en mí, ¿cierto? Y textualmente también cita el apóstol, predicador y maestro para nosotros. ¿Qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Algún momento también te hablaré acerca del concepto de la muerte en el Nuevo Testamento, basado en 1 Corintios 15. Si te convirtieres, yo te restauraré, ¿cierto? Yo te voy a restaurar. La deformación que hizo el mundo, tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus tíos, la sociedad, la deformación que hicieron ellos, ¿qué dice el Padre? Yo te voy a restaurar para que seas digno de estar frente a mí. ¿Qué te parece? ¿No es lo mismo que dice 2 Corintios 5, 17? De modo que según está ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿de qué está formando la nueva criatura? El apóstol Pablo nos habla de los dones del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los materiales para formar la nueva criatura. Ahí la palabra en griego es ethos, que es construir. ¿De qué estás construyendo tu interior? Del momento en que te bautizaste hacia acá, ¿de qué lo estás construyendo? ¿Cuáles son los materiales que arrimas a tu alma, a tu espíritu? ¿Me voy a entender?
Y la parte de la que te llevé, por la que te llevé a Jeremías, ¿cuál es? Y si entre sacares, ¿qué? Lo precioso de lo vil. Dios tiene hombres, mujeres de diferentes edades que son preciosas para Él aquí en Tijuana porque las compró con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo crees? Yo lo creo con todo mi corazón. Y la razón por la que estoy aquí es que quiero animar. Quienes quisieran prepararse para llevar a cabo un evangelismo más eficaz y más intenso. ¿Puedo adelantar un poquito, hermano, la nota? Quisiera compartir con ustedes los días jueves, al mismo horario que se reúnen el miércoles, no sé exactamente, 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses, el tiempo que sea necesario o más, como para que se preparen para evangelizar. Solamente, como decía el hermano Barrera, necesitamos cambiar el chip. Hermana, cuando vas a la tortillería, no vas a comprar tortillas. Vas a predicarle al tortillero o a la tortillera. Y de paso te traes, ¿qué? Las tortillas. ¿Me voy a entender? No van a comprar carne a la carnicería. Van a predicarle al carnicero. Y de paso, compran la carne. Jóvenes, no están en la secundaria para el certificado de secundaria. Eso es lo que les han mentido o es el subterfugio en que estamos viviendo. En la secundaria están para que prediquen a Jesucristo y de paso saquen ¿qué? El certificado de secundaria y así el de prepa. Y lo mismo con la universidad. Te digo esto no porque teóricamente suena muy bonito. Cuando estuve en la secundaria, se usaron 2 compañeros y una compañera. Uno de ellos es Víctor Arenas, que habla en la radio en Torreón, Coahuila. Cuando estuve en la preparatoria, había 16 seminaristas. Le arrancamos 2 seminaristas al seminario Palafoxiano de Guadalupe en Torreón y son miembros de la Iglesia de Cristo. Y en la universidad se bautizó Luisa Elena Giannini Migenes, una italiana que reconoció que el Vaticano no es más que negocios y prostitución para todo el mundo. Y otro muchacho, Juan Antonio Domínguez. No vas a la universidad para obtener un título. A veces los títulos nos hacen, ¿me dejas usar una expresión fuerte? La usa el filósofo italiano Michel Siaka en su libro El oscurecimiento de la inteligencia. Dice que cuando al hombre de Occidente se le estupidiza el cerebro, cree y confía más en el dinero, en la tecnología, en el poder, en la fama, en su edad, en su juventud, que en Dios. Te pregunto, ¿es cierto? Está hablando del ser humano en general, no de la Iglesia de Cristo. ¿Me voy a entender? Es una insensatez. Dios te necesita para entresacar lo precioso de lo vil. ¿Cuándo empezamos? La pregunta es, ¿quisieras? Hermano, cuento con el consentimiento de los hermanos, pero más que el consentimiento de los hermanos, quisiera rogarte, a la par de ello, tu buena voluntad. Te hacía la lista de ahí, ¿te acuerdas? El primer año, el hermano y una persona, 2. El segundo año, 4. ¿Sí? El tercer año, 8. El cuarto año, 16. El quinto año, 32. Muy despacio. El siguiente año, 64. El siguiente año, 128. El siguiente año, 256. El noveno año, 512. Y el 10º año, ¿ves que sí es posible? Si uno solo toma en serio y una persona cree de todo corazón, Romanos 1:16, no me da vergüenza predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Yo he visto
Si me permites, he ayudado a prostitutas a salirse de la prostitución y ahora son hermanas nuestras. He ayudado a muchachos que salgan del alcohol y de las drogas y ahora son nuestros hermanos en Cristo. Anoche me habló uno de ellos, feliz. Ya se casó, está contento y ahora tiene un hermoso trabajo. Estaba hundido en las drogas. Hermanos, los hermanos de mayor edad que estamos aquí, qué bueno que somos muy poquitos. ¿Cuándo recomendamos un medicamento? ¿Perdón? Cuando nos ha sacado de una enfermedad o de un malestar, ¿cierto? Hasta decimos, cómprate esto, ¿no es cierto? Médicamente no está bien que recetemos sin ser médicos, ¿verdad? Pero bueno, hasta ese lujo a veces nos damos. Cuando yo te digo del Evangelio, es porque he visto. En Cancún se formó una congregación, en menos de 3 años, el gobernador nos dio un terreno, 40 por 60, le decía el hermano que si tenía chance de ir a ver, pero hubo muchas actividades. En menos de 3 años, como 109 miembros de la iglesia. Antes, en Victoria, igual, como 120 y tantos miembros de la iglesia en 2 años y medio. En Torreón, en la colonia Moctezuma, fue exactamente lo mismo. En la Moctezuma, quienes más movieron el evangelismo y fue mucho más breve fueron los jóvenes. Hicimos una cancha de voleibol, invitaban a sus amigos de la preparatoria, de la secundaria, de la universidad, se bautizaron. De hecho, era una congregación mayormente de jóvenes, como la de ustedes. Yo creo de todo corazón en lo que Dios le dice a Jeremías. Si empezamos a entresacar lo precioso, ¿qué? De lo vil. Conclusión. El texto de que partimos, ¿cuál fue? Hechos 5, 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar, ¿qué, hermanos? Y predicar a Jesucristo. Habla. Amado Nervo en su libro Plenitud dice, ama cuanto puedas, ama cuanto quieras, pero ama siempre. Y la mejor forma de amar a esta sociedad envilecida por el pecado es predicarle a Jesucristo, el Señor. Es la mejor forma de decir a nuestros compatriotas en México que los amamos, a nuestro prójimo, que no queremos que se vaya al infierno, que por Jesucristo tiene la oportunidad de ir ¿a dónde? Al cielo, como nosotros. Y en Hechos capítulo 6, verso 7, terminamos, dice de la siguiente manera, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían, ¿qué? A la fe. Carlos Segura, el sacerdote jesuita que construyó el templo católico entre la Cuauhtémoc y la 12, entre Carrera y Abasolo en Torreón, Coahuila, estuvo a punto de convertirse. Iba a correr ahí, le hablé del Evangelio, me dijo, no me hables, yo soy sacerdote. Le dije, sí, pero no sabes la palabra de Dios. Mira, atrevido, ¿cómo es posible que me digas que no sé si soy sacerdote? Dije, tú conoces la estructura de la Iglesia Católica, de la que eres esclavo y servidor, pero no conoces a Jesucristo, ni conoces el Evangelio. Me regaló 2 libros, uno que se llama El pan de la palabra y un argelino, Tian Bertot. Todavía lo conservo. Yo creo que se llama El pan de la palabra. Cuando estuvo a punto de convertirse, lo cambiaron. Alguien se dio cuenta que iba a hacer su cambio. Y en Cuba, también enfrentamos a otro jesuita. Esa vez estábamos recorriendo Cuba con el hermano Juan Antonio Monroy. Y hablamos con otro jesuita y él dijo, es cierto, estoy completamente equivocado. Pero hasta ahí llegó nada más. ¿Recuerdas que algunas gentes, cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué dijeron? Uno de los soldados, ¿qué dijo? Verdaderamente, ¿qué? Este es, ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Se convirtió o no? Cuando menos llegó al reconocimiento, ¿cierto? Porque se convierta la gente no depende de ti ni de mí. ¿Depende de quién? Del Espíritu Santo. Pero lo que sí Dios nos va a pedir es que leamos la Biblia a las personas. Lo único que tienes que hacer es leerle el Evangelio a las personas. ¿Así está sembrando la palabra? ¿Sí? Lucas 8:11, la semilla es la palabra de Dios. Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Hay alguien que en esta mañana
quiera que Cristo lo añada a su iglesia para que lleve la palabra a tanta gente que lo necesita aquí en Tijuana? ¿Alguien quiere hacerlo? Tenemos un himno de invitación, ¿cierto? El hermano que dije el himno de invitación, tenga la bondad de pasar.